Ayer, precisamente a las 21 horas exacto, el presidente Sebastián Piñera, mediante cadena nacional, anunció los principales puntos del presupuesto 2013. Según dijo el jefe de Estado, el erario no tiene un especial énfasis en educación, salud, seguridad ciudadana y superación de la pobreza. Para analizar esto y otros temas estamos con Macarena Lescornés, editora de medios digitales de Copesa. Buenos días, señorita Macarena, ¿cómo le va? Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que la semana pasada ya adelantábamos que, bueno, la semana pasada era un poco el anuncio que se venía el presupuesto, los muñequeos del ministro Larraín, que no quería ver que esta nueva discusión del presupuesto se transformara en lo mismo que se transformó el año pasado, que fue la verdad un tira y afloja bastante largo de 60 días y terminaron con una discusión de casi 30 horas el 30 de noviembre en punto. Bueno, fue la verdad bastante agotadora, al filo de lo que quiere el ministro Larraín, que este año no se produzca lo mismo. ¿Se producirá o no se producirá? Todo depende de lo que empieza a ocurrir ya hoy día, porque si bien es cierto que ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció los ejes principales del proyecto de ley, no hay que olvidar que es la ley más importante del Estado del año, porque es ahí donde se determinan los presupuestos que va a destinar el Estado para cada una de sus partidas, digamos, que permiten la gestión del Estado finalmente. Sí. La verdad es que es hoy día cuando el ministro Larraín, junto con la directora de presupuesto Rosana Acosta, van a dar cuenta del detalle de ese presupuesto, es decir, vamos a ir al grano hoy día realmente. Por lo tanto, es ahí cuando los diferentes líderes políticos van a poder plantear qué es lo que realmente, si están satisfechos o no. Porque no hay que olvidar que esto entra al Congreso, pero el Congreso no puede modificar cifras. Está bien amarrado, ¿eh? Sí. ¿Ah? Está bien amarrado el Congreso finalmente con lo que se entrega. Vamos a ver si ocurre, qué es lo que va a ocurrir finalmente. Tú dices si puede hacer o no puede hacer. Los cambios que puede hacer, sí, no sí. puede hacer nada. Puede bajar partidas. Lo que puede hacer el Congreso es rechazar o aprobar partidas, pero lo que no puede hacer el Congreso es cambiar cifras. Es decir, el Congreso lo que no puede decir es decir, mire, señor presidente, no estamos de acuerdo con los 63.000 millones de dólares que es el presupuesto total, sino que queremos que sean 60.000 millones o 64. Lo que él puede hacer es proponer, pero lo que no puede hacer es cambiar. Es decir, lo que puede hacer el Congreso es aprobarlo o rechazarlo, pero no puede modificarlo porque eso finalmente es iniciativa del Ejecutivo. Y entonces cualquier modificación tendría que provenir de un nuevo proyecto de ley desde el Ejecutivo. Ahí empieza de nuevo la iniciativa, siempre la iniciativa está en el Ejecutivo. Pero eso no obsta para que finalmente empiece una verdadera negociación de aquí para adelante en estos 60 días que estipula la ley, y se verá si algunas partidas tienen o no tienen su aprobación, otras no. ¿Cuáles son las partidas más importantes? Sin lugar a duda, y ya lo sabíamos desde antes, la vedette de este proyecto es la educación. Porque tradicionalmente, realmente, la partida que más dinero tenía era realmente trabajo. Sí. Y por esta vez educación la que tiene la cabeza. Y no es nada extraño teniendo en cuenta que ha sido la materia que ha, sin lugar a duda, tenido la preeminencia en la discusión pública en los últimos año y medio, 2 años, por lo tanto era natural que ahí fuera. Y el ojo estaba puesto sobre todo en el monto, para saber si el monto iba a ser superior al monto que se esperaba por la reforma tributaria, porque no hay que olvidar que este presupuesto viene cruzado por una reforma tributaria que estaba precisamente realizada para aumentar los fondos a educación. ¿Cuál finalmente va a ser ese monto? Estamos hablando de 1.200 millones de dólares, es decir, un aumento de 9,4% en relación al presupuesto del año pasado. Pero que viene íntegramente dado por la reforma. Ya es ahí donde empiezan los peros. Y no solamente peros que vienen desde la oposición, quienes dicen, esperábamos el monto de la reforma tributaria, pero un poquito más. Es decir, esperábamos que se subieran esos 1.200, 1.100 millones que se esperaban por la reforma, pero ojo, que las críticas no solamente vienen desde la oposición, es decir, desde el lado contrario, sino también desde los propios. Claro. Porque sin lugar a duda, una de las voces quizá más disidente o que ha puesto ya desde antes el punto dando cifra ha sido el senador Larraín de la UDI, quien dijo, yo espero 1.600 millones. Y ahí ya tiró el tejo, y la verdad que estamos un poco lejos de los 1.600 millones, estamos en 1.200 millones, por lo tanto la discusión que se viene para adelante por educación puede ser brava no solamente en la oposición, sino también en el oficialismo. Pero también hay otras partidas que van a levantar también algún tipo de roncha. Estamos viendo, por ejemplo, salud. Ya vimos con el ministro Manager salió a defender los montos que se estaban transando. Sí. Se habla sobre todo en per cápita, es decir, cuánto gasto por habitante, que es una cifra bastante interesante de conocer, puesto que estaríamos en cerca de 3.500 pesos por habitante, y lo que quieren la Confusam, lo que quieren los trabajadores de la salud es que por lo menos lleguemos a los 4.000. Entonces dice el ministro, ojo, que hemos llegado a los 3.500 mucho antes de lo esperado, y estamos mucho antes de los 2 años que se esperan que se llegara a esa cifra. La Confusam ha dicho que no son cifras que se corresponden a un país que está creciendo cerca del 5% y que esperan muchísimo más, e incluso advirtieron que podían barajar la posibilidad de movilizaciones para tratar de aumentar esa cifra. Y ya buscando otros ítems
ítem en que también es interesante saber cuánto se gasta. Estamos en seguridad ciudadana, se anunciaron más policías, oficiales de la PDI, y también en el rango de salud se anunció la construcción de 8 nuevos hospitales. Por lo tanto, esos van a ser los grandes puntos: seguridad ciudadana, salud y, por supuesto, educación. Y también, como no hay que olvidar, se va a poner mucho ojo a algunos ítems que son delicados en tiempos electorales, porque no hay que olvidar que este presupuesto es para 2013. Sobre todo en algunas carteras, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos sobre todo la Subdere, que es esa Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es una gran caja, que es la que determina los dineros para regiones. Ahí la verdad es que donde se van a negociar muchísimo esos dineros, que sobre todo de repente, como bien dice su nombre, de desarrollo regional, son claves para lanzar algunos proyectos que para algún parlamentario de reelección o alguna zona que quiera algún cariñito, muchas veces se echa mano a esos recursos. Por lo tanto, se va a echar mucho ojo a eso y a lo que vaya, por ejemplo, a propaganda o a algún tipo de recursos para resaltar algún logro, que claro, en épocas electorales viene muy bien de repente para el oficialismo. Así que la oposición ya dijo, vamos a poner muchos ojos en esos ítems y en la transparencia. O me imagino, por ejemplo, la discusión que haya sobre la partida para obras públicas, para el Ministerio de Obras Públicas, con el precandidato o el ministro presidencial, Lawrence Goldberg. También yo creo que la oposición va a tener mucho ojo en claro, y es ahí donde el oficialismo ha dicho, ojo, es verdad, es una cartera generalmente tiene muchos recursos, una cartera que se ve mucho, que viste mucho. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado de las carteras cortadoras de cinta, ¿no? Pero también dice, ojo, porque si todo sigue según lo estipulado, es muy probable que el ministro Goldberg esté fuera de su cartera antes de poder hacer uso de esos recursos. Por lo tanto, también dice hasta dónde el ministro Goldberg va a poder utilizar esto que le vamos a dar, porque es muy probable que esté fuera antes que ya se empiecen a ejecutar. Pero sin lugar a duda que eventualmente podría cosechar, por lo menos a nivel de anuncio, alguno de esos presupuestos que se destinen a obras públicas. Por lo tanto, también la oposición ha dicho, veamos cómo van estas partidas para esas carteras que van a ser quizás más visibles por el mismo hecho de tener precandidatos presidenciales al frente, ¿no? Maca, tú sabes cómo es materialmente la discusión de una ley tan amplia, claro. Y como tú bien dices, hay tantas partidas tan disímiles, se va por ítem, bueno, y una vez que queda cerrado una partida se desglosan las partidas y se va una por una. Por eso hoy día lo que va a hacer el ministro Larraín es, primero la anuncia cómo va a ir ítem junto con Rosana Costa, y de ahí empieza una serie de reuniones con los comités propios también, es decir, con tanto Cámara de Diputados, con Senado, con la oposición, porque ahí cada ítem se empieza a ver y se empieza a desglosar qué es lo que vamos a aprobar, con qué estamos, y también empieza, y ojo, de repente subimos en una pero bajamos en otra, y los parlamentarios, muy importante en la discusión que empiezan a plantear, porque muchos de ellos empiezan a pedir cosas para sus propias regiones, es decir, muchos dicen, veamos cómo va para mi región, que es lo natural, para mi zona. Estamos también hablando de periodo electoral, por lo tanto también es interesante, por lo menos no solamente es cada partida, sino que cada región también empieza a ver cómo le viene la mano, y es ahí donde entran los parlamentarios de repente a pedir cosas muy puntuales, no solamente para nivel nacional, o sea, no solamente hablando, por ejemplo, del presupuesto nacional para educación, sino también de saber cómo viene para la décima, que es la mía, cómo viene para la quinta, que es la mía. ¿Está ahí contemplado lo que me prometieron, que se iban a destinar presupuesto, por ejemplo, para obras públicas puntuales? Por lo tanto, también es interesante que es una discusión sumamente compleja, por eso son 60 días los que se dan, y sin lugar a duda toda la discusión política del mes de octubre y noviembre va a estar monopolizada por este tema. Uno se pregunta si es que estarán, por ejemplo, previamente amarrados. Por ejemplo, ¿es posible pensar en un escenario en que para aprobar la reforma tributaria haya habido un guiño, mira, tú apruébame la reforma, pero yo al momento del presupuesto a tu región, a tu circunscripción le hago negociaciones tras bambalinas? Exacto, pero eso no solamente con esta ley, con muchas otras, sí, claro. Es decir, y el presupuesto sin lugar a dudas es una de las grandes cartas que tiene el Ejecutivo a la hora de empezar a cobrar cuentas, es decir, muchos votos que se dieron en algún minuto en leyes anteriores, ahora se empiezan claro, empieza y para un lado para otro, aquí claro, siempre, o sea, de lado y lado, por lo tanto una ley bien compleja la que se nos viene. Respecto a ese punto, ayer el senador Saldívar acá en CNN Prime decía lo mismo en el punto específico de la reconstrucción. Él ponía mucho ojo, y me imagino que sus pares parlamentarios de la séptima y la octava región en particular van a poner ojo en el tema de la reconstrucción, de cuántos recursos son los que se van a destinar efectivamente para los ítems en particular que tengan que ver con ese tema. Absolutamente, porque de hecho la reconstrucción, si el presupuesto del año anterior y sobre todo el primer presupuesto
presupuesto, digamos, que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, estuvo fuertemente marcado por la reconstrucción y era sin lugar a dudas el ítem central. Ahora la educación es la que ha pasado a tener la prevalencia, claro. Exactamente. Por lo tanto, ese ítem, y ahí es donde hay que ver, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, qué ítem van a destinar precisamente a eso, sobre todo el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que también durante todo este año ha estado, como bien tú dices, de repente cruzado por críticas de que está muy comprometido el subsidio, pero no por obras construidas. Por lo tanto, ahí también hay que poner ojo para ver cómo se viene la mano. O sea, va a estar interesantísima y probablemente se usen los 60 días de discusión para, o al menos... Se ve larga esta discusión. Claro. Se ve larga, me he hecho la reina cruzar los dedos para que no fuera tan larga, que sobre fuera todo tan 58, agotador, claro. Pero va a ser complicado, sobre todo porque, ojo, también nos vamos a cruzar con las elecciones municipales en la mitad, por lo tanto también ahí va a haber, digamos, tiras aflojes cruzados también, y ya, el presidente llamó a no usar esto de manera populista, a no usarlo políticamente, pero bueno, yo creo que mucho tiene que ver con las intenciones, porque después a la hora de los que hubo, la verdad, sobre todo cuando tenemos que cruzar con una elección municipal de resultado bastante incierto, precisamente por este nuevo padrón y que no se sabe mucho cómo va a actuar el electorado, es la verdad que muchos tienen la tentación de usar muchas veces esta ley, y sobre todo cuando estamos hablando de números, de usarlos de manera rimbombante, y a la hora de los que, digamos, de la discusión misma, muchas veces no tienen mucho por dónde salir. Pero bueno, lo más seguro es que veamos mucho tira y afloje, y va a ser una ley de larga tramitación, sin lugar a dudas. Aquí estaremos entonces seguro. atentos y siguiendo esa discusión. Claro que sí. Queremos agradecerte, Maca, que tengas una muy buena semana. Igualmente. Nos vemos el para otro ustedes. lunes. Te vemos además muy abrigada, y precisamente para que usted sepa cómo tiene que vestirse, los invito a ver el pronóstico del tiempo.